En el capítulo 3 de Habacuc, ¿verdad? Es una visión. La profecía viene a Habacuc en forma de visión. La visión muestra que Dios va a traer juicio contra su pueblo. Para Habacuc, que es el mensajero de Dios, no le es fácil, porque ¿quién va a querer traer malas noticias? ¿Cierto? ¿Cómo le anuncias al pueblo al que tú tienes que predicarle que va a ser destruido, que va a venir un enemigo fuerte, poderoso, sangriento, y que los va a destruir? ¿Cómo les explicas que lo que Dios tiene planeado tiene sentido, que concuerda con el propósito? Así es que el mensaje de Habacuc no es popular, pero no es popular el mensaje en sí, el que se ajusta a la verdad bíblica, o el que se ajusta a la palabra de Dios. Podemos decir que aún para los creyentes, muchas veces el mensaje es duro, porque confronta, descubre, desarma, pero tiene un propósito, mis hermanos, tiene un propósito hermosísimo, es decir, separarnos del mundo, traernos a Cristo. Si el creyente sufre muchas veces por el mensaje de la palabra, ¿qué se espera de aquellos que no conocen al Señor? Claro que se van a sentir incómodos, se van a sentir atacados. Es más, vamos a ir poquito más allá. Si un incrédulo se siente a gusto, hay algo malo con el sermón. Si no hay nada que lo confronte con el mensaje, algo malo está predicando el pastor. Porque no solamente el creyente es movido para que venga y ser traído a Cristo, sino el incrédulo tiene que ser amenazado para que venga a Cristo. Los israelitas se han olvidado de la ley de Dios, son arrogantes, blasfemos, idólatras, han prosperado y se han olvidado del pacto, las bendiciones del pacto, las amenazas del pacto. Pero aún así, Dios ha guardado un remanente pequeño. Estos viven por fe, pueden ver el castigo de Dios como el propósito de Dios, pueden ver el juicio de Dios, y ellos se identifican la disciplina como la mano de un papá que te está guiando, no la mano de un enemigo que te quiere destruir, la mano de un padre amoroso que guía y que instruye a aquellos que ama. Así es que el profeta Habacuc descansa en estas promesas. El Señor no va a destruir a su pueblo, pero lo va a hacer pasar por la tribulación para despegarlos de los deseos del mundo. Dice el profeta en el 1:12: ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? Esto sé, no moriremos. Oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Esto que viene de parte de Dios. Y el propósito es no matarnos. El propósito es darnos vida. Al contrario de lo que pudiéramos ver como una amenaza, Habacuc puede anunciarle al pueblo: Dios está buscando dar vida, aunque tenga que ser puestos a prueba. Un remanente que puede ver el juicio de Dios seguido por el juicio de Babilonia, y que así, de esa manera, Él hará conocer su gloria. El conocimiento de Él será manifiesto a todos. Dice el 2:14: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Dios se glorificará en el juicio contra Israel y en el juicio contra Babilonia. Dios le dice a Habacuc: no, aunque Babilonia va a ser usado como instrumento para castigar a su pueblo, también Babilonia va a ser castigado, ¿cierto? ¿Qué hace el pueblo de Dios frente al juicio? Canta, porque la justicia de Dios es perfecta. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña así
Porque esta leve tribulación, fíjate bien cómo le dice, cómo la llama. Una leve tribulación momentánea. En comparación con la eternidad, mis hermanos, preferíamos o deseamos con mucho más fuerza ser instruidos, aunque eso signifique que nos va a dar algo que nos va a doler. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, 2 Corintios 4, 17 y 18, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos está entrenando Dios para la eternidad. El ojo carnal, claro que solamente ve el presente. El ojo carnal solamente puede ver la aflicción del momento. Y la aflicción del momento puede atraparnos y debilitarnos. Y al incrédulo, la aflicción del momento puede destruirlo. Pero Habacuc es llevado entonces de lo temporal a lo eterno. Es preservado porque Dios ha prometido. No nos va a dejar sin castigo, pero no va a quitar su misericordia de nosotros. No moriremos. El justo por la fidelidad de Dios vivirá. La tierra será llena del conocimiento de Dios. Y luego termina el capítulo 2. Dios está en su santo templo. Todas las voces del mundo que buscan en la idolatría la solución a sus problemas tienen que ser calladas. Dios está en su santo templo, no seremos conmovidos. La respuesta que Dios da al profeta entonces es de seguridad, de esperanza. Le asegura que el juicio de Dios sobre los impíos no se va a detener. El profeta tiene que reajustar su entendimiento del propósito de Dios, de su forma de tratar con los hombres. Habacuc no lo entiende. Ahora, después de las explicaciones que el Señor le da, Habacuc llega a una comprensión más grande, cambia su manera de pensar, porque el Señor obra de manera misteriosa. Y nosotros no podemos ver el final de cada acción divina. Pero esto, mis hermanos, tenemos con toda seguridad y podemos afirmar, Dios no le da cosas malas a sus hijos. Podemos afirmar que el pecador no arrepentido no será dejado sin juicio. Y que todo aquel que viene a Cristo, no importa cuál sea la circunstancia, será salvo, será preservado, así como por medio del fuego. El capítulo 3 entonces es Habacuc ya siendo instruido, ya siendo enseñado, ya ha aprendido el carácter de Dios. Y en este capítulo hace un poema, es una canción, es un salmo, es una oración, es una visión de la presencia de Dios gloriosa. Y el capítulo concluye con un sometimiento del profeta a la revelación, a la disciplina y al castigo de Dios. Tú eres Dios, tú eres Dios. No nos van a destruir. No habrá nada en el mundo que nos pueda destruir. Yo quiero que usted vea conmigo la división del capítulo entero para tener una perspectiva amplia de lo que estamos diciendo. Ve usted en el capítulo 3, los versículos 1 al 2, vemos la oración del profeta. Es muy hermoso, ¿cierto? Porque el capítulo 2 comienza, dice, esta es mi queja. El profeta está reclamándole a Dios. Y ahora dice, esta es mi oración. Vemos un cambio en la actitud. La oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Bueno, otra vez las dos cosas juntas. La ira y la misericordia. La ira es justa, la misericordia es gracia. Mira, vea conmigo la teofanía.
Es decir, la presencia de Dios. Cristo viene, Cristo viene. Vemos aquí un acercamiento de Dios en el tiempo de Habacuc, pero Habacuc está viendo como profeta el final de los tiempos. El Señor regresa. Vea conmigo el 3. Del 3 al 7. Primero vemos la oración del profeta, ahora vemos la presencia de Dios, es decir, una teofanía, es decir, una manifestación de Dios antes de la encarnación de Cristo. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y de sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Ahora veamos la descripción de esta manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Los versículos del 8 al 15. Dios viene, Cristo viene. Ahora, veamos cómo es su regreso. Veamos cómo es la manifestación de la presencia de Dios. Dios va a venir a visitar a su pueblo, recuerden. Babilonia va a venir. Dios le ha dicho a Habacuc, va a pasar. Con toda seguridad, escríbelo. Porque va a pasar, aunque tardare un poquito, pero va a pasar. Lo mismo podemos aplicarlo a la segunda venida de Cristo. Cristo viene, tenlo por seguro. Cristo viene. Vea usted entonces del 8 al 15. ¿Te iraste, oh Señor, contra los ríos? ¿Y contra los ríos te iraste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. La inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos y el sol y la luna se pararon en su lugar. Está hablando de manera poética, pero está diciendo que la creación misma reacciona a la presencia del Señor. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Ahora, veamos por último la reacción del profeta. Vimos la oración del profeta, la manifestación de la presencia de Dios, la descripción de la presencia de Dios. Un juicio que hace temblar la misma tierra, el sol y la luna. Toda la naturaleza completa se humilla delante de Dios. Pero ahora vemos la reacción del profeta a esta teofanía o a la presencia de Dios. Vean los versículos 16 al 19. Dice así: oí. Y otra vez, fíjese bien, el oír. Hay formas de oír, ¿cierto? Y hay formas de oír. Hay gente que oye y no oye. Pero este oír produce en el profeta, adentro de él, algo se transforma. Escuche. Oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Se acuerdan? Es el profeta que estaba quejando. Es el profeta que estaba cuestionando. Ahora que Dios le responde, dice: se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y este es el profeta, ahora ya transformado, ¿cierto? Por la revelación de Dios en su palabra. Entonces, recuerden esta frase entonces. El profeta está viendo lo que viene enseguida, pero al mismo tiempo, como profeta, nos está anunciando que un día toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Que todos los hombres vendrán a su presencia y serán juzgados. Unos serán establecidos y preservados, otros serán echados y destruidos. Ciertamente vino Babilonia, ciertamente destruyó el templo, se llevó todos los utensilios de oro, se llevó al rey Ezequías preso, mató a sus hijos, a él le sacaron los ojos, y luego después de 70 años regresa un remanente pequeño. Ciertamente los piadosos pudieron ver y conocer la gloria de Dios en estos juicios temporales. Pero también hay un juicio escatológico, es decir, final. Es evidente cuando habla de esta manera: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Ya no es algo local, es algo completamente universal. Con la ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Ahora, nuestro enfoque en este sermón va a ser el versículo 1. Así que esté conmigo allí en el versículo 1 del capítulo 3. Ve usted entonces el versículo 1, la oración del profeta Habacuc. Y muchas veces, para poder entender mejor, tienes que ir a diferentes traducciones. En inglés, la Biblia dice así, el capítulo 1. La oración de Habacuc, el profeta, sobre Sigionot. Son tres partes. La oración y luego el profeta. O al revés, la oración del profeta y luego el profeta. ¿Cierto? Y luego la forma de la escritura. Vamos a ver estas tres cosas de esta manera. Veamos en primer lugar la oración del profeta, la oración de Habacuc, ¿cierto? Y en segundo lugar vemos al profeta y la oración, el contenido que dice el profeta. Y luego en tercer lugar veamos la oración de forma hecha en salmo o como un poema, como una composición hermosa. Y veremos una por una. Veamos primero entonces, en primer lugar, la oración. Ya no es un profeta que se queja, ya no es un profeta que cuestiona, es un profeta que está humillado y está orando, ¿cierto? ¿Qué hace el pueblo de Dios cuando sufre? ¿Qué hacen los cristianos cuando están en aflicción y angustiados? Oran. ¿Qué hace el pueblo de Dios frente a los juicios de Dios? Oran. El Señor está en su santo templo. ¿Cómo respondemos a esta afirmación? El Señor no se mueve, a Él no le afecta absolutamente nada. ¿Cómo responde el pueblo a la aflicción y la tribulación? Oran, porque ellos saben que en ninguna otra parte pueden encontrar consuelo, ni confort, ni dirección, ni seguridad. Los hijos de Dios siempre acuden a Dios. Cristo Jesús es nuestro mediador y a través de Cristo podemos nosotros llegar al trono de la gracia. Dice Hebreos 13, versículo 15. Siempre ofreciendo a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El cristiano puede ver en todos los detalles, cada día que pasa, en cada momento, puede ver la mano de Dios obrando. Para el creyente no hay casualidad, no hay suerte, no hay,
¿cómo se dice cuando se echan los dados? Probabilidades. No hay, Dios está completamente en control de cada detalle. Si tú vas caminando, vas manejando en la calle y ves un pajarito muerto, ¿qué piensas? Dios está en control de todos los detalles. Ninguno de ellos cae sin la voluntad de Dios. Mi vida está segura en sus manos. Cuando el pueblo de Dios ora, es decir, cuando los cristianos oran, están diciendo que frente a la realidad del mundo, ellos tienen confianza en Dios. Cuando Habacuc ora a Dios, está diciendo que venga Babilonia, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros no buscaremos nuestra liberación en ningún otro. No buscaremos nuestra fortaleza en el hombre. No buscaremos nuestra fortaleza en el gobierno. El cristiano, frente a la tribulación, se sostiene orando a su Señor. Se mantienen firmes y confiados. El Señor ha prometido que no nos va a destruir. El Señor ha prometido no dejarnos sin disciplina. Y eso es una gran ventaja, una gran seguridad. Si caigo en pecado, no me va a dejar sin castigo, pero no va a quitar su misericordia de mí. Es la seguridad del creyente. El pueblo de Dios no luchará contra el propósito de Dios revelado en su palabra. El pueblo de Dios no buscará su ayuda en el hombre, ni siquiera en los recursos que el Señor mismo te ha dado. La frase de estar quietos y esperar la salvación está llena en los salmos, o los salmos están llenos de esta frase. Espera en el Señor, quédate quieto y ve cómo el Señor va a obrar la salvación. Ahora, ¿qué significa estar quieto? ¿Qué significa estar confiado? ¿Significa que estamos sin hacer nada? No, no significa eso. No significa que nos quedaremos inactivos o pasivos frente a la adversidad. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Ora. Derraman sus corazones delante de su trono. Reconocen que solamente Él tiene poder para librar sus almas de las angustias. Que Él solamente es Salvador en todo el sentido de la palabra. Escucha por favor esto. Salvador de nuestra vida pecaminosa antes de conocerlo. Salvador de nuestra vida presente, nuestra lucha contra el pecado que nos queda. Y Salvador en el futuro, cuando por fin nos quitará de este mundo y nos dará un cuerpo nuevo, libre de todo pecado. Así que su pueblo ora. Su pueblo ora fervientemente. Cuando la angustia es mayor, con más fuerzas ora. El incrédulo se pone a temblar y empieza a buscar ayuda en cualquier otro lado. El creyente tiembla, pero busca en aquel que es capaz de salvarlo. Frente a la invasión de los caldeos, frente a la destrucción del pueblo, Habacuc ora. Ahora, la oración de Habacuc es como un paradigma, es decir, como la medida. No solamente es un ejemplo para los que están allí en ese momento con él, pero para todos los cristianos en todos los tiempos. La oración que los redimidos hacen es parte de decir al Señor: no confiamos en hombre alguno para arreglar nuestros problemas. Eres tú, Señor. No confiaremos en ninguna ídolo o ninguna persona. Oraremos frente a la adversidad. La oración del profeta, la experiencia del profeta, entonces son ejemplo para seguir nosotros todos los días. ¿Qué hace el pueblo de Dios frente a la persecución? ¿Qué hace el pueblo de Dios frente a la angustia o el castigo? ¿Qué hace el pueblo de Dios frente a la debilidad de su propio pecado? Ora, ora. Es el tema de los salmos, ¿cierto? Clama a Dios, clama a Dios. El mundo entero le habla a sus ídolos. Y vemos en el capítulo 2, bien increíble, ¿no? Los ídolos no hablan. Los idólatras hablan por sus ídolos. Pero los cristianos oran a su Señor. La oración de Habacuc
la oración de fe, la oración del remanente escogido, la oración de los que son preservados a través del juicio, prevalece a través del caos. Escuche bien, Salmo 142, 1 y 2. Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Y ese sería como el principio de nuestra vida. Recordemos entonces, nada más otra vez, rápidamente, la oración de Salomón cuando dedicó el templo. Salomón habla, dice, es imposible. Dios no puede vivir en un templo hecho de manos humanas, pero Él ha decidido poner su gloria en este lugar. Dice 1 Reyes 8, 27 al 30. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo te he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Señor Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Y luego termina, escucha y perdona. Escucha y perdona. ¿Qué piden los hijos de Dios? ¿Ser librados de las circunstancias temporales? No, eso no es nada. ¿Qué pudiera ofrecernos el mundo a cambio del amor de Dios? Nada, nos ha dado su perdón. Y eso es lo que buscamos. Luego Dios le responde a Salomón. Escucha la oración de tu pueblo, que tu pueblo va a hacer en este lugar. Y Dios le responde en 2 de Crónicas 7, 13 al 15. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si yo los pongo en disciplina, si yo te persigo, si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. La única voz que debe oírse es la oración de sus santos, de sus redimidos, clamando al Señor de señores. Ese tipo es el templo de Salomón. Veamos ahora el antitipo. Cristo es nuestro templo. Cristo es el templo de Dios. Juan 14, 13 y 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ya no es un templo físico, sino un templo espiritual. Cristo es nuestro templo. Él es nuestro mediador. Nuestras oraciones no son dirigidas a ídolos mudos, sino al Dios vivo por medio de nuestro sumo sacerdote. Ahora sí, con este pensamiento vamos a nuestro segundo punto. La oración del profeta. Ahora veamos el profeta orando. El profeta frente a la calamidad que tiene que anunciar al pueblo, ora. ¿Qué dice el profeta en su oración? En inglés otra vez leemos así. La oración de Habacuc, el profeta. ¿Cuál es el trabajo del profeta? El trabajo del profeta es hablarle al pueblo de parte de Dios, ¿cierto? Pero fíjese bien, aún el profeta, cuando lleva el mensaje al pueblo de Dios, es solamente Dios el que es capaz de llevar la palabra del profeta al corazón de los que oyen y del corazón a una vida transformada. Entonces es adecuado pensar de esta manera. Los profetas como ministros de la palabra, aparte de ministrar la palabra, deben orar que Dios aplique la palabra.
En esta mañana, tú estás escuchando la palabra. Yo no puedo alcanzar tu corazón. Yo solamente puedo alcanzar tu oído y tu mente. El Espíritu Santo es el único que tiene poder para llevarla al corazón, quebrantar el corazón, traerte a Cristo y hacer que vivas. Recordamos, por ejemplo, a Abraham, cuando Dios le anuncia que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Dice Abraham: ¿destruirás al justo junto con el impío? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás al lugar por amor de los 50 que están adentro de él? Y dice el Señor: no, si hay 50, la dejo vivir. Y si hay 45, por los 45 la dejo. Y si hay 30, por los 30. Y si hay 10, por los 10. Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra. No solamente hay que llevar la palabra, ¿verdad? Sino que hay que orar que el Señor aplique la palabra. Vemos a Moisés intercediendo por un pueblo desobediente. Todos los profetas que anunciaron el juicio de Dios oraron y clamaron a Dios que pudieran escuchar la palabra. Jeremías 14, 7 al 9 dice así: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Está confesando el pecado de su pueblo. No solamente el pecado personal de él, sino que como congregación el profeta Jeremías va buscando al Señor, intercediendo por la congregación. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Y luego termina: sin embargo, tú estás entre nosotros. Oh Señor, sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Está llevando el juicio de Dios, pero está orando por el pueblo, que entiendan, que recapaciten y que vengan al Señor. El profeta Samuel, cuando el pueblo pidió rey pecando contra Dios, dice Samuel en 1 Samuel 2, 12, 22 y 23: pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque, dice el profeta. Fíjense bien cómo podemos pecar. Lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Orar, orar. No solamente ora el profeta, sino que ora de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor se ha propuesto formar a Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué hacemos? Escuchamos la palabra, pero ¿qué hacemos? Oramos que la palabra sea aplicada a nuestro corazón. Pecamos si nos volvemos a cualquier otra persona. Pecamos si buscamos nuestra liberación. Y pecamos si no invocamos el nombre de Dios. Pecamos si no invocamos su nombre, rogando por nosotros y por nuestros hermanos, y por los que aún no han conocido, y por nuestros hijos. La oración y la palabra. ¿Recuerdan esa pareja? La oración, la palabra y el Espíritu. Esa es la dirección que siguieron los apóstoles. En Hechos 6:4 los apóstoles dijeron: no es justo que yo me ponga a servir comida, pero vamos a hacer esto. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Primero la oración. Primero la oración. De hecho, cuando estamos aprendiendo cómo predicar, el pastor preguntó: ¿cuánto tiempo duraste haciendo la hermenéutica? Es decir, ¿qué dice el texto? ¿Cuánto tiempo gastaste en la exegética? La hermenéutica, las leyes de interpretación. ¿Cuánto tiempo gastaste en la exegética? ¿Qué dice el texto? ¿Y cuánto tiempo gastaste en la homilética, la aplicación del texto? Y el pastor dijo: bueno, en la hermenéutica gasté 3 horas, en la exegética gasté 3 horas,
y en la aplicación gasté 2 horas, por así decirlo. Y el maestro le dijo, te equivocaste. ¿Y la oración? Tenías que haber gastado 2 horas en la hermenéutica y 2 horas en la oración. 2 horas en la exegética y 2 horas en la oración. 2 horas en la aplicación y 1 hora en la oración. 50% de la predicación tiene que ser que descansamos en el Señor. No es la elocuencia, no es la hermosura de la presentación, ni la capacidad mía para asombrarte con algunos dichos aquí y allá. Tiene que ser el Espíritu Santo. Tiene que ser el Espíritu Santo el que aplica esta palabra. El que predica, ora. El que ministra la palabra de Dios, ora. Ora el que predica. Pero también, ¿sabes qué? Ora el que escucha. ¿Oraste por ti esta semana? ¿Oraste por ti esta mañana? Oh Señor, háblame. Háblame, mis oídos son lentos para escuchar. Háblame, Señor, en tu palabra. Clamaste a Dios para que su palabra quebrante tu corazón y así puedas caminar con Él. Y aquí yo quiero hacerles un pequeño recordatorio. Los discípulos, los apóstoles, los discípulos de Cristo le pidieron a nuestro Señor que les enseñara a orar. Enséñanos a orar. Pero yo no veo que en la iglesia se vea una necesidad de aprender a orar. Es decir, damos por sentado que abrimos nuestra boca y ya estamos hablando lo que el Señor quiere que hablemos. La iglesia en general pareciera que no siente la necesidad de aprender a orar. Pensamos que necesitamos aprender muchas cosas, pero nunca he escuchado de la necesidad de aprender a orar. Con ese pensamiento vamos al tercer punto. La oración del profeta, el profeta orando, y ahora la oración como un poema, la oración como una poesía. Mis queridos hermanos, si nuestra vida está atravesando un momento de mucha confusión, eso no nos da ningún derecho a que nuestras oraciones sean confusas. Si está pasando por un momento de angustia, no por eso te vas a acercar al Señor con palabras sin sentido. Aún allí en medio de la tribulación, el profeta Habacuc hace una oración y la oración tiene sentido de acuerdo a las promesas y al carácter de Dios. Es decir, el profeta conoce el carácter de Dios y su oración sale de acuerdo al carácter de Dios. Yo podría acordarme de muchas oraciones, pero si tú vas al anunciamiento de Jesús con María, la Virgen, ella ora. Y cuando escuchas la oración de María, es Biblia. Biblia. Otra vez, escuche bien. Aunque el momento que vivimos sea de confusión, o de angustia o de tribulación, no tenemos ningún derecho de acercarnos a Dios con palabras incoherentes. La oración del profeta es como una música que triunfa. Así lo traduce el comentario de Lange. La oración de Habacuc, el profeta, con música triunfal. Sí o no. No está traducido porque no sabemos exactamente qué significa. Pero hay una segunda parte donde se usa esa palabra. En el Salmo 7. El Salmo 7 dice Siagayón de David, Siginiot de David. Se queda la palabra con las letras en hebreo, porque no sabemos la traducción. Pero si usted lee el Salmo 7, versículo 1, dice Sigayón de David, que cantó al Señor acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín, el que lo maldijo. Y dice, Señor Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y destrocen sin que haya quien me libre. ¿Ves la angustia del profeta, de David, buscando al Señor en angustia? Pero mínimo David sabe que el Señor es Salvador, pero no del cuerpo físico. David está yendo más allá. Está hablando de su alma.
de su salvación. Martin Lloyd-Jones dice que es una oración acompañada con música, una oración profunda, llena de emociones fuertes. Pero las emociones fuertes no nos permiten aún allí desviarnos del carácter revelado en la palabra de Dios. Todo el capítulo 3 es una oración profunda, llena de emociones, de recuerdos pasados. Comienza con la revelación de Dios, no solamente en el pasado, sino también habla de la revelación futura de Dios, del gobierno de Dios sobre su pueblo. Es la oración de uno que ora por su congregación, porque va a enfrentar el juicio de Dios. Van a ser destruidos. Va a ser trastornado el orden del servicio que hasta ahora habían ofrecido. Pero en medio de la confusión, en medio del caos, el profeta no se confunde en su petición. En su oración apela a su relación con Dios y al conocimiento de Dios y al carácter de Dios. Otra vez, oramos la Biblia, cantamos la Biblia, leemos la Biblia. Y es el principio, mis hermanos, que debe guiar nuestras oraciones. Nuestra relación con Dios en un pacto, sus promesas y su carácter. No hay absolutamente otra forma de acercarnos a Él. No tenemos ningún derecho a venir a la presencia de Dios buscando lo que Él nunca nos prometió. Nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra angustia debe someterse a su voluntad revelada. Si al Señor le place ponernos bajo tribulación, el propósito es bueno. Recuerden esto: si alcanzas a distinguir en tu angustia la mano de un padre, no la de un enemigo, entonces cualquier tribulación es fácil de llevar. Porque Dios tiene buenos propósitos para con sus hijos. Él no les da, bueno, ¿qué más les puedo decir? Si los hijos de Dios le piden pan, no les da una piedra. Y si les pide un pescadito, no les da una víbora. Dice, si ustedes, como padres terrenales, si tu hijo te pide un pez, no le das una víbora. Si tu hijo te pide un pan, no le das una piedra. Y si ustedes, siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? Está hablando en comparación. Es una comparación infinita. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos tendrá cuidado de vosotros? Así que las emociones, el caos, no deben dirigir nuestras oraciones. Es la palabra de Dios la que debe dirigir nuestras oraciones. Es la palabra de Dios la que tiene que someter nuestra voluntad a su voluntad revelada. Habacuc, el profeta, después de haber luchado con Dios, después de haberse quejado con Dios, después de haber escuchado la palabra de Dios, se somete a la palabra de Dios. Ve al versículo 2. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Bueno, si él tuvo temor, entonces no es de asombrarnos que también nosotros nos acerquemos con temor. Mis hermanos, oremos al Señor que nos enseñe a orar. Frente a la destrucción de su pueblo, el profeta somete sus emociones y ora con precisión. Ora sin olvidar a quién se está dirigiendo. Y en los sermones que siguen vamos a ver esta oración en todos sus componentes. Hermosísima. Entonces no podemos venir al trono de la gracia movidos por las emociones, olvidando quiénes somos nosotros y olvidando a quién nos estamos dirigiendo con palabras incoherentes, confusas o contrarias a su voluntad. No podemos venir al trono de la gracia con ignorancia de quién es Él. Y esto lo veremos en cada frase de la oración del profeta. En medio del temor y el terror que lo envuelve, no es arrastrado por el emocionalismo. Porque podríamos pensar, ¿no? De hecho,
les tengo que confesar uno de mis pecados. La frustración, mis hermanos. Qué tan fácilmente nos frustramos, ¿cierto? Y pecamos cuando nos frustramos. Porque ¿quién somos nosotros para renegar? Allí en medio del terror que invadió su alma, su oración no es confusa. Su oración es ordenada, precisa, adecuada al carácter de Dios. Pues es necesario que los que adoren, le adoren en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que busca el Padre. Todas las preguntas, todas las dudas que tenía el profeta fueron disminuyendo. Así como Dios le iba revelando su propósito, y el profeta no terminó frustrado, ni terminó confundido, ni cayó en el fatalismo, es decir, ¿sabes? Otro de los pecados. Ya pues hombre, ya, que pase lo que pase. Ya está bien, ya. Me rindo. Tampoco, mis hermanos. El profeta clamó, ¿cierto? Derramó su corazón delante de Dios. El Señor escucha a sus hijos. No levantó los brazos al cielo frustrado, desesperación, gritando, está bien, que sea lo que sea. Eso es rebelión. Eso es desconfianza. No terminó en incredulidad, terminó en adoración. Así que la mayoría de los que dicen que buscan a Dios, cuando no reciben lo que buscan, lo que piden, reniegan, se enojan. Terminamos. La oración del profeta. El profeta orando. Y la oración llena del conocimiento del carácter de Dios, de la obra de Dios, lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Cristo viene, la presencia de Dios está con su pueblo, Él está en su trono, sus hijos oran, sus hijos claman. Así que saquemos dos principios y quizás, mis hermanos, de toda la predicación, quizás nada más esto le quede, pero está bien. Si le quedan estas dos cosas, con eso me doy por servido. 1. La confusión del momento no puede confundirnos. Escuche bien, la confusión del momento no puede confundirnos acerca del carácter de Dios y el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Él tiene buenos propósitos. Número 2, la verdad, no las emociones, deben dirigir nuestras oraciones. La verdad, no las emociones. En la emoción no podemos empezar a hablar cosas incoherentes o quizás hasta ofensivas. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Veamos como ejemplo la vida de Asaf. Dice Asaf, un cristiano, ¿no? Se sintió desesperado. Dijo, ¿de qué me sirve a mí servir a Dios? Ven los incrédulos, tienen mucho más dinero que nosotros. Prosperan, están gordos y se mueren gordos. Y todo le dejan a sus hijos pastura para que engorden ellos también. Y dice, ciertamente es bueno Dios. Eso no hay ninguna duda. Dios es bueno para con su pueblo, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se resbalan mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El 17, Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Están siendo maldecidos por Dios con la prosperidad, porque la prosperidad los ha alejado de Dios. 73, 22 y dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Eso no entender que Dios tiene un buen propósito para con sus hijos, es portarse como un animal. El 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Termina otra vez. Es que no importa. Lo que importa es conocer y ser conocidos por Dios. La adoración en la oración. Escuche bien. La adoración en la oración nos endereza. Nos pone otra vez en el camino correcto. Nos guía. Nos lleva a la roca que es más alta que nuestras circunstancias. Te aclara la vista. Te deja ver al Señor
alto y sublime en su templo, te da paz en medio de la aflicción. Déjame preguntarte, ¿qué te separa de Dios? ¿Qué te separa de servirlo con gozo y alegría? ¿Las deudas? ¿Las enfermedades? ¿El desprecio? ¿Cómo fue que el profeta obtuvo el control de sus emociones? Ve al profeta al principio. No mide las consecuencias. Aquí me voy a parar y voy a esperar que me responde. Ahora vemos a un hombre completamente sometido. Es el conocimiento de la palabra de Dios y la oración. ¿Cómo se sostienen los hijos de Dios? Orando y escuchando su palabra. Que Dios nos conceda que en esta mañana su palabra y su espíritu obren en la salvación para los que no han creído y para preservación de los que han creído. Vamos a orar. Gracias, Padre, otra vez por esta mañana. Glorioso Padre, tu palabra es suficiente. Tu Espíritu Santo es poderoso. Y así, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti. Por favor, Padre, rescata, trae a tu pueblo, aquellos que han de ser salvos, pero a nosotros presérvanos, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles. Así, débiles, indignos, pero fuertes y sosteniéndonos seguros completamente en las manos de un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.